Mi nombre es Carla Guaidó y yo les voy a hablar sobre la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Primeramente tenemos que saber qué es la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, uno de los carbohidratos más importantes en nuestro organismo y en las funciones metabólicas de este. Los carbohidratos son esas moléculas que van a estar constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto van a tener varias clasificaciones dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan, de 3 a 7 carbonos, donde la glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos, o sea, una hexosa. Y también podemos clasificar a los carbohidratos dependiendo de la cantidad de unidades que lo conforman. Entonces vamos a tener los más pequeños, que son los monosacáridos, y mayor de 2 monosacáridos, más de 2 monosacáridos juntos, vamos a llamarlos oligosacáridos. Donde los disacáridos, la unión de 2, son los más importantes. Estos van a estar unidos por enlaces glucosídicos, o sea, enlaces que van a tener energía, que al romperse me van a liberar energía o inmediata o energía de almacenamiento, donde también los carbohidratos como función van a tener que son tienen una función estructural, o sea, que forman parte de las membranas biológicas del organismo. Entonces, también vamos a tener lo que son los polisacáridos, que son la unión de más de 6 monosacáridos juntos. Entonces, los polisacáridos más importantes vamos a tener el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón es el carbohidrato más importante en la dieta, es el que más se consume y lo vamos a conseguir en comidas como la papa, la pasta, el arroz. Entonces, cuando ese carbohidrato llega a nuestra boca, empieza la digestión química, que a través de la tialina salival, ese polisacárido, que es muy grande, empieza a desdoblarse en sacáridos más pequeños que puedan ser luego absorbidos por el organismo. A través del intestino delgado empieza la absorción de esto, hacia la sangre. Pero cuando esto pasa, nosotros vamos a tener dos hormonas importantes en cuanto a la obtención o el aprovechamiento de la glucosa. Vamos a tener la insulina y el glucagón. La insulina es esa hormona dependiente de glucosa, que me va a permitir que la glucosa se mantenga normal en sangre y que sea aprovechada por las células y por los tejidos. Entonces, esta es liberada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y voy a tener también el glucagón, que lo que hace es que me almacena la glucosa en el hígado y en el músculo en forma de glucosa de almacenamiento. Esta se llama glucógeno. Dependiendo de las necesidades que nuestro cuerpo tenga, van a ocurrir acciones metabólicas, como es la glucólisis, la ruptura, la lisis de glucógeno, para ser aprovechado cuando estamos en periodos de ayuno, cuando las reservas de cuando la glucosa inmediata se ha acabado. También vamos a tener la gluconeogénesis, que lo que hace es que aprovecha aminoácidos o otras moléculas del cuerpo para transformarlas en glucosa y puedan ser aprovechadas por nuestro cuerpo. O si no, también ocurre lo que es la lipólisis, que es el aprovechamiento de los lípidos o ácidos grasos libres en el organismo para aprovecharlos como energía cuando esos niveles de ayuno son prolongados y se nos acabaron las reservas de glucosa. Tenemos que tener presente cuáles son los valores normales de glicemia o de glucosa en sangre. Estos van a estar entre 60 y 100 miligramos sobre decilitro cuando se toma la prueba de glucosa en ayunas o de glucosa basal, o sea, donde el individuo no ha consumido nada de alimento dentro de las 8 horas. Los niveles de glucosa postprandial, o sea, después de haber consumido alimento, no pueden bajar de 140 miligramos sobre decilitros en una persona normal. Nosotros también vamos a determinar estos rangos a través de una curva, que se las voy a dejar, una curva de tolerancia a la glucosa, porque el paciente, después que ha ingerido comida, que ha ingerido carbohidratos, esa curva va a aumentar, o sea, la glucosa va a ascender en el organismo y va a llegar a un pico. Ese pico se va a dar después de los 30 minutos o a la hora de haber consumido esos carbohidratos. A partir de ahí va a empezar a descender. Va a descender luego después de las 2 o 3 horas, porque el cuerpo ya ha aprovechado esa glucosa en sangre. Entonces, van a haber pacientes donde ese pico se va a ver exagerado, se va a ver grande, o el tiempo va a estar o disminuido o aumentado. Entonces, son personas que van a tener alteraciones en cuanto a los niveles o rangos normales de glucosa.
Cuando se va a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el paciente, previo a la prueba, tiene que llevar una dieta baja en carbohidratos, 150 gramos aproximadamente diarios, con 2000 calorías diarias. No puede haber hecho ejercicio físico antes de la prueba y tiene que tener un ayuno entre 8 y 14 horas. Ahí se hace la prueba, se toma muestra sanguínea y se hace la prueba en ayuna. Luego se le da una sustancia glucosada donde tiene aproximadamente 75 gramos de glucosa diluidos en 200 mililitros de disolución, para que se pueda dar ese pico, y se toma luego otra vez la prueba. Como podemos observar acá, una prueba en un paciente con sobrepeso y con hipertensión, se puede sospechar de que pueda mantener niveles de glucosa altos por condiciones patológicas previas a alguna patología en la cual es susceptible. Entonces se le hace la prueba. Dependiendo del laboratorio, va a manejar unos rangos normales, y nuestro paciente va a tener una glicemia de 92 miligramos sobre decilitros. Este laboratorio maneja 65 a 110 los parámetros normales. Eso quiere decir que nuestro paciente tiene una glucosa normal en ayunas, en los rangos normales. Algo que también tenemos que tener presente es que en el riñón se debe reabsorber la glucosa en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, o sea que en la orina no puede haber glucosa. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos en cuanto a los exámenes para un paciente, se le puede hacer la prueba de orina, donde, como podemos observar aquí en nuestro paciente, su glucosa en orina es negativo, o sea que no hay glucosuria. Si la hay, eso quiere decir que el paciente tiene alguna afección renal o una afección en cuanto a la glicemia en el organismo. Algo también importante es saber que por lo menos el glucotest que se hace con el glucómetro es más que todo para pruebas de control, para saber la glucosa o la glicemia postprandial del paciente, si necesita o no insulina en ese momento.